Muy bien. Entonces, los errores de redondeo resultan de la limitación que tienen las computadoras para representar magnitudes. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a representar el número 173 en formato binario. Si ustedes recuerdan, el método para transformar de decimal a binario es dividir sucesivamente por 2 y al final sencillamente quedarse con los residuos. Entonces, por ejemplo, 173 entre 2 da 86 con residuo 1. Luego, 81 entre 2 da 43 con residuo 1. Sí, 43, perdón, esto es 86. 86 con residuo 1, 43 con residuo 0, ¿sí? Porque es un número par. Luego, 43 entre 2, pues va a dar 21 con residuo 1. 21 entre 2 va a dar 10 con residuo 1. Luego 10 entre 2 va a dar 5 con residuo 0. Y vamos a tener que 5 entre 2 pues va a dar 2 con residuo 1. Y 1, ¿cierto? Uy. Y si 2 lo dimos entre 2, pues va a dar 1 con residuo 0. Entonces, ¿cómo nos queda el número? Básicamente hay que tomarlo así. ¿Sí? Si ustedes recuerdan. Entonces sería 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Bueno, espero recuerden eso pues supuestamente es tema de matemáticas discretas 1, pero no sé si el tiempo de para dictarlo, que si el curso tiene mucha cosa, pero bueno, ahí les explico cómo hacer la conversión. Muy bien, entonces como ven, yo este número decimal lo puedo representar de forma exacta en el computador. Recuerden que el computador solo acepta cadenas binarias, o sea, el computador solo entiende ceros y unos. Entonces el número 173 lo puedo representar sin ningún problema. Pero, bueno, y transformar en formato binario a decimal, pues es sencillo. Este pesa 2 a la 0. Este pesa 2 a la 1. Este pesa 2 a la 2. Este pesa 2 a la 3. Este pesa 2 a la 4. Este pesa 2 a la 5. Este pesa 2 a la 6. Y este pesa 2 a la 7. Entonces, por eso nos va a dar 2 a la 7 más 2 a la 5 más 2 a la 3 más 2 a la 2 más 2 a la 0, que es los que son unos acá. Entonces, esa suma y le da 173. Esa es la forma de transformar de decimal a binario y de binario a decimal. De hecho, lo pueden aplicar en cualquier base. Si es en base 3, pues lo dividen entre 3. Si es base 4, lo dividen entre 4. Y cada una de las posiciones, por ejemplo, en base 3, pues haría 3 a la 0, 3 a la 1. O sea, realmente esto se expande a cualquier conversión de bases. Pero pues, dado de que nosotros trabajamos en computador, pero realmente solo nos interesa la conversión binaria. Entonces, ¿cuántos bits son necesarios para representar el número binario 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1? Entonces, pues básicamente vamos a ver cuántos bits hay. 3, 6, 8. O sea, en total necesitamos 8 bits. Ahora, si utilizamos una longitud de 16 bits, ¿cómo se representaría este número binario? Pues ya tenemos 8 acá. 1, 0, 0, 1, 1, 0. Perdón, 101, 0, 11 y 0, 1. Aquí me falta un 1. Voy a poner un poco mejor. Y 1, 0, 1. Entonces, aquí necesitamos 8. Y ahora nos faltarían 8 ceros. Entonces, esto sería la representación en 16 bits. O sea que, pues, los bits que nos hacen falta, pues los representamos con ceros. Bien. ¿Y qué pasa? Hay una representación que se llama representación de signo magnitud. Vamos a coger el primer bit para representar el signo. Cuando es 0, es positivo. Y cuando es 1, es negativo. Y vamos a tomar el resto como la magnitud o el número, que en tal caso tomaríamos 15 bits. El mayor número que podemos representar con 16 bits es 2 a la 15 menos 1. ¿Qué pasa si yo intento representar 2 a la 15? No puedo. ¿Por qué? Porque el sistema máximo permite hasta 2 a la 15 menos 1, que sería este de acá. El menor número negativo que se puede representar con 16 bits, ¿cuál sería? 1, ¿cierto? Y todos estos perdón, 1 y todos estos en 1.
¿Por qué no se toma -1? Resulta que hay dos tipos de ceros. Si ustedes ven aquí, hay 0 positivo y 0 negativo. Este de aquí es -2 a la 15 menos 1, ¿vale? Por lo que nosotros vimos allí. Ahora, yo puedo tomar, como hay dos ceros, realmente tener dos ceros no es útil. O sea, yo no puedo tener dos ceros. Entonces, podemos aprovechar y este de aquí, asumirlo como -2 a la 15. Ese es un truco que se utiliza acá, porque pues, realmente tener el 0 representado dos veces, pues no tiene ninguna utilidad. Entonces, pues, el rango de trabajo de esto, ¿cómo es? Sería 2 a la -15, perdón, -2 a la 15 hasta 2 a la 15 menos 1. Este sería, pues, el rango de representación en signo magnitud. Y eso es lo que se utiliza para los números enteros. Ustedes tienen el integer que tiene 32 bits. Hay uno que se llama short, que tiene 16 bits, que representa este. Y hay uno que se llama long, que tiene 64 bits. Y estos utilizan la representación de signo magnitud. No hay problema en representar los números enteros. La única restricción tiene que ver con el número menor y el número mayor que podemos representar. Un número menor que -2 a la 15 no lo puedo representar. Y un número mayor que 2 a la 15 menos 1 tampoco lo puedo representar. Digamos que esa es la limitación que tenemos acá. En el caso de integer, tenemos que es -2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1. Eso son los mayores que podemos representar. 2 a la 31 es como 2.000 millones, más o menos. Y 64 bits, pues sería -2 a la 63 hasta 2 a la 63 menos 1. Lo que tenemos en los números enteros es una limitación que está dada en términos de el máximo y el mínimo que puedo representar, ¿vale? Entonces, pues, realmente no hay problema, ¿sí? El problema viene cuando tenemos punto flotante. O sea, pues ya sabemos que en enteros, realmente la única limitación que tenemos es que tenemos un rango de trabajo. Pero bueno, mientras lo conservemos, eso está bien. Ustedes en el curso de IPO deben haber visto qué pasaba cuando había el desborde. El desborde pasa cuando se intenta un número menor que esto o un número mayor que esto. Se les va para el otro lado. ¿Sí? Si es muy negativo, se les va a volver positivo. Y si es positivo, se les vuelve negativo, porque se les pasa para acá. Miren, si yo, por ejemplo, a 0, 1, 1, 1, 1, 1, le sumo 1, pues me va a dar 1, 0, 0, 0, 0. ¿A quién corresponde? A -2 a la 15. O sea, realmente, esas representaciones de números son como circulares, pero que la idea es estar dentro de los rangos de trabajo. Bueno, y les recuerdo, cuando ustedes vieron tipos en IPO, entonces debieron haber visto pues, cuando pasaban esta clase de situaciones, los famosos desbordes. Bueno, muy bien. Entonces resulta que pues, realmente los números enteros, pues, no hay mayor problema, ¿sí? O sea, realmente esos números enteros estamos bien. El problema es cuando tenemos los de punto flotante, o sea, los números que tienen ya decimales. Primera cosa es que el punto flotante es infinito. Entonces empezamos con un problema. ¿Cuál es el problema? Pues, hombre, no podemos representar todos los números. Eso ya es un problema. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a utilizar un sistema que tiene que ver. Vamos a tener un signo. Vamos a tener algo que se llama la mantisa. Y vamos a tener algo que se llama el exponente. ¿Sí? Entonces, para representar un número, por ejemplo, el número 0.057678 se puede representar como 5.678 por 10 a la menos 3. Observen aquí tenemos la base, que es 10. Aquí tenemos el exponente y aquí tenemos la mantisa. ¿Sí? O sea, eso ustedes lo han visto cuando tenemos la representación en notación científica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué nos sirve eso? Pues para evitar almacenar tanto cero innecesario. Recuerden que los ceros a la izquierda realmente sí, los ceros a la izquierda no tienen mayor representatividad. Entonces, podemos ajustarlo para correr la coma de tal manera, aquí, de tal manera podamos eliminar estos ceros de acá.
¿Y eso qué ganamos con eso? Pues básicamente no tener que almacenarlos. Y si no tenemos que almacenarlos, podemos aprovechar mejor el espacio que contamos en memoria. Bien. Entonces vamos a expresar en forma normalizada 0.395. ¿Cómo quedaría? 3,95 por 10. Vamos a ver a cuánto tenemos que correr la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A la menos 14. En total tenemos que correr hacia la derecha la coma 14 veces. Cuando el exponente es negativo, la corremos a la derecha. Cuando el exponente es positivo, la corremos a la izquierda. Muy bien. Bien, menos 14. Bien. Entonces, suponga que existe un computador que opera en base 10 y puede representar cantidades de 5 dígitos. Un dígito para el signo, 2 dígitos para la mantisa, uno para el signo del exponente y uno para el exponente. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, tenemos siempre 5 dígitos. Tenemos, por ejemplo, tenemos siempre 5 dígitos. Entonces, tenemos 2 dígitos para la mantisa. Tenemos la mantisa, voy a llamarla M0, M1. Tenemos uno para el signo, que puede ser más o menos. Y tenemos uno para el signo del exponente y otro para el exponente. Entonces, ¿cuál es el mayor positivo más grande? Entonces, pues tiene que ser 10. Y tenemos 2, que sería 9,9, que sería el máximo, por 10 a la 9. Este es el entero positivo, perdón, es el valor positivo más grande. Más 9,9 por 10 a la 9. ¿Cuál es el positivo más pequeño que se puede representar? Entonces sería básicamente 0,1 por 10 elevado a la menos 9. Básicamente este sería el entero positivo más pequeño. ¿Qué ventajas o desventajas traen aumentar un dígito a la mantisa o un dígito al exponente? Si aumentamos un dígito a la mantisa, pues podríamos meter más cifras significativas, ¿sí? Porque ahí solo tenemos 2 cifras significativas, ¿sí? O sea, solo tenemos 2 valores. Si hay valores más adelante, pues se nos va a perder. Entonces, aumentar la mantisa garantiza que podamos tener mayor precisión. O sea, una mantisa pequeña implica tener mala precisión. ¿Y qué pasa? Y el exponente nos permite representar números mucho más pequeños o números mucho más grandes. Eso es lo que sucede. Miren acá, 9,9 por 10 a la 9. 1,0. Bueno, no permite... Ok, no hay problema. La regla de la mantisa es que el primero no puede ser 0. Ok. 1,0 por 10 a la menos 9. Al aumentar un dígito a la mantisa aumenta la precisión, ¿cierto? Como les mencioné, es más preciso. Y al aumentar un dígito al exponente aumenta el rango. O sea, que hay un juego ahí. Entre más dígitos tenga la mantisa, más preciso es. Y entre más dígitos tenga el exponente, podemos aumentar el rango. Entonces, encontrar como una especie de equilibrio entre ambos. Entonces, ¿cuál es el error redondeo, error relativo, al expresar el número 0.3125 con el sistema de representación signo de 1 de 2 por 10 elevado al signo por D0? Entonces, el signo es positivo. Los dos significativos serían 3,1 por 10 elevado al signo. Como ustedes pueden ver, la coma se debe correr hacia la izquierda. Por lo tanto, es negativo. ¿Y cuántas veces se va a correr? 1, 2. Vamos a correr 2 veces la coma. Entonces, si ustedes devuelven ese número a decimal otra vez, pues van a encontrar que es 0.03. Pero el original era 0.03125. Este punto 25 de acá es el error de redondeo. ¿Cómo sacamos el error? ¿Cómo sacamos el error relativo? Recuerden, aproximación verdadera, valor verdadero. Profe, me perdí. ¿Por qué quedó el exponente negativo? Porque tenemos que correr la coma hacia la izquierda. Cuando corremos la coma hacia la izquierda, tenemos que negativo. Si la tenemos que correr a la derecha, es positivo. Entonces, si tú observas,
Este sería 3.1 por 10 a la menos 2. Cuando tú lo resuelves, tienes que correr la coma que está en el 3, 2 posiciones hacia la derecha. No sé si así lo pides. No. Por ejemplo, 5.000, ¿cómo puede verse? Como 5 por 10 a la 3. ¿Cuánta? Entonces, 5 por 10 a la 3. ¿Qué hice acá? Corrí 1, 2, 3 posiciones. La coma está aquí. La corrí 3 posiciones ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Ya capté, profe. Sí. Ahora sí. Y si lo corro hacia la derecha es negativo. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Pues si yo tengo 5 por 10 a la 3, el 3 me va a indicar que los debo correr en la dirección contraria. ¿Cuál es la dirección contraria? Hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Entonces, corro 3 veces la coma. Si la coma está aquí, voy a correrla. 1, 2, 3. Entonces aquí nos da 5.000. Ahora, ¿qué pasa acá? 0.03, yo tuve que correr a la izquierda la coma 2 veces. Entonces nos da 3.1 por 10 a la menos 2. Para resolverlo, tengo que correrlo en el sentido contrario, que nos va a dar 0.03, que es pues tratar de llegar al original. Y miren, el error de redondeo nos dio ese punto, ese 125 se perdió por la representación. Y eso es lo que ustedes van a ver en los sistemas de cómputo, o sea que los datos se pierden, numéricos se pierden. ¿Por qué se pierden? Por las limitaciones de la representación. Entonces, valor verdadero menos valor aproximado dividido valor verdadero. Y eso por 100. Entonces, ¿cómo nos queda el error relativo? Entonces va a ser, esto nos va a dar 0.0125 dividido 0.03 125, o sea, la diferencia entre estos dos, pues nos tiene que dar 0.0125. Y al hacer esa división, nos va a dar 0.03125, nos va a dar 0.04 por 100, y esto nos va a dar un 4%. O sea que el error que introdujimos con esa representación numérica es del 4%. Y pues bueno, y imagínense que están haciendo muchos cálculos y a la vez se van introduciendo errores y más errores y más errores y más errores y más errores, pues eso se vuelve, hay que tener mucho cuidado con las operaciones. Ahora imagínense ustedes en un sistema bancario, pues lo delicado que es esto, ¿no? Aunque bueno, si el saldo sale a favor, pues uno no se queja, ¿no? Pero el banco va a subir un poquito. Entonces, ¿por qué le dio 0.08? A ver, para mí la división, esperen, yo pillé una cosa, era que le puse un 0 de más, ¿no? Ahí me dio 0.04. A ver, yo pillé una cosa, ¿no? Yo hice la división bien. Porque yo cogí la diferencia entre estos dos, es 0.2 ceros, ajá. 0. La diferencia entre estos dos es este pedazo. 0.0. Ah, ya entendí. No, 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 no. Ahí cometí un error. Es 0.00025, porque es que hasta aquí cubre. Miren, 0.031, qué pena. Se me perdió ese punto 25. Ahora sí, voy a volver a hacer la división y nos va a volver a dar 0.0008. Ahora sí. Eso nos da. Sí, me había equivocado allí con el cálculo. 0.08 y por multiplicarlo por 100 da 0.8%. Ese es el error que se introdujo por la representación. Y eso es lo que va a pasar con los números flotantes siempre. Siempre va a pasar eso. Entonces, miren, da 0.8%. Entonces, ¿qué pasa? La representación en números flotantes va a ser de la siguiente manera. Va a ser 1 más f, donde f es la mantisa. Como la mantisa siempre va a ser 1 punto algo, 1 punto cualquier cosa. Recuerden que siempre llamamos hasta el primer 1. Entonces, pues ese 1 lo podemos obviar. ¿Sí? Entonces, ganamos un bit más. ¿Sí? Eso es lo que hacen los computadores internamente. Ahora bien, y la matiza la parte de fraccionaria, pues el primer 1 no se almacena. Entonces, vamos a expresar en formato de punto flotante el número binario 1.001. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Multiplicamos por, el exponente sería 2 a la 3. ¿Por qué? Porque si ustedes ven 1.01.1, pues debemos correr la coma 3 veces hacia acá. Entonces corremos una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Listo? Entonces nos va a dar 1.001.
1011, que es... aquí me faltó uno, qué pena, muchachos. A ver, creo que lo escribí. Uy, lo escribí re mal. Venga, yo lo escribo mejor. 11.01.1. Ahora sí, vamos a correrlo 3 veces. La coma nos da por acá, que es lo que hay acá, y pues lo corrimos 3 veces, por 2 a la 3. Ahora, ese 1 yo lo puedo obviar, ¿sí? Porque pues yo sé que siempre va a haber un 1 al principio, entonces no necesito colocarlo. Entonces yo puedo sencillamente tomar un 1 y sumarlo con esto. Y lo que voy a hacer es solamente tomar esta parte de acá. Y aquí viene la representación ya del computador. Y está basada en el formato IEEE 754. Ese formato nos ayuda a representar los números. En este caso, tenemos un formato de 32 bits. Y este es el formato de el famoso float en los lenguajes de programación, o el se llama de precisión simple. O sea, tenemos dos tipos. Este se llama float, que es de precisión simple, y el otro se llama de precisión doble. Obviamente vamos a preferir el de precisión doble, porque en el de precisión doble tenemos 64 bits, ¿sí? 64 bits. Tenemos un bit para el signo, tenemos 13, yo les confirmo bien, el de doble punto flotante. Un momento, aprovecho y busco, y les doy bien el tamaño. Ese IEEE 754, vengo directamente al formato. Bueno, eso se veía en los cursos de Archi anteriormente, pero bueno, ustedes ya no lo ven. Entonces, aquí está. Tenemos el de doble precisión, que tiene, yo pedí una cosa, tiene 53 dígitos, va a ser el exponente, listo, ya lo tengo. Entonces, el de doble precisión, que es el double, el que yo siempre recomiendo usar, tiene un bit para el signo. Para el exponente, él maneja 11 dígitos. Realmente no hay mucha diferencia. Para el exponente. O sea, realmente solo aumenta en 3. Pero para la mantisa maneja 53. Para la mantisa maneja 53. Y esto es súper importante. Por eso es que no sé si en IPO les dijeron a ustedes en las primeras clases que los floats eran precisos. ¿Sí? No sé si el profesora les mencionó que los floats son imprecisos. ¿Sí? O sea, realmente son muy malos para representación. Realmente uno prefiere la de 64 bits. Bueno, ¿y por qué existía la de 32? Porque teníamos un tiempo donde los sistemas estaban limitados a palabras de 32 bits. Realmente hace como 10 años es que los empezamos a dejar. Y antes de eso, había uno de 16 bits, que era aún más impreciso. ¿Sí? O sea, hay uno de 16 bits, pero pues eso ni siquiera se vuelve. O sea, de 16 bits. Imagínense que el de 16 bits es una cosa que tenemos el anterior, o sea, tenemos el de menor de los años 90, que básicamente teníamos un bit para el signo, teníamos 5 bits para el exponente y teníamos, básicamente, teníamos para la mantisa 11 bits. Para la mantisa, o sea, eso es, realmente este tipo de datos, pues, es muy impreciso. Realmente mete muchos errores, precisamente por el tamaño tan pequeño que tiene la mantisa. Ahorita vamos a ver lo que sucede. Entonces, problema, encontrar el valor decimal que corresponde al siguiente número binario en formato IEEE 754. Entonces, bueno, aquí básicamente lo hacen. Tenemos, primero, el bit de signo es 1. ¿Eso qué significa? Que el valor es negativo. Tenemos que el exponente, ¿cuánto es? El exponente es menos, el exponente es, bueno, aquí creo que el profe no explicó que en la transformación, yo pillé una cosa, sí, en la transformación
Este exponente es un exponente que se llama exponente, aquí está, es un exponente que se llama sesgado. ¿Qué pasa? Si yo tomo el valor entero del exponente, yo voy a tener solamente exponentes positivos, ¿sí? Si ustedes ven 8 bits, ¿cierto? Pues va desde 000 hasta 1111. Pero estos son estrictamente positivos. Entonces, ¿qué hacemos para transformarlos? Le restamos 127 al exponente, ¿vale? O sea, eso es una regla que tiene esto. Le restamos 127. Entonces, tenemos el 1 que es menos. Ahora, ¿este exponente cómo es? Esto sería 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, y este sería 2 elevado a la 7. Entonces tenemos la suma de 2 elevado a la 7 más 2 elevado a la 5 más 2 elevado a la 1. Y esto me da 162. Ahora bien, y tenemos esta mantisa que es 1,101. Ahora bien, como les mencioné, esto está sesgado. ¿Qué quiere decir? Que este exponente lo tengo que restar con 127. Entonces, este exponente al estar sesgado, entonces sería 162 menos 127 nos da tanto, da 35, sí, da 35, un número elevadito, da 35. ¿Y ahora qué hacemos? Pues básicamente es 1,101 por 2 elevado a la 35. Básicamente, pues esto es un número grandísimo, 2 a la 35, ¿vale? Ah, bueno, y esto es negativo por el valor del signo. Bueno, y haciendo la conversión, este 1,01, ¿cómo se puede leer? Miren acá, 1,01, ¿cómo se puede leer? Este es 2 a la 0. Este viene siendo 2 elevado a la menos 1. Este viene siendo 2 elevado a la menos 2. Y este viene siendo 2 elevado a la menos 3. O sea que, sí, estamos súper bien. Entonces, este sería 1 más 0,5. Este sería 0,125 y este sería 0,125. Y esto nos da 1,625, que es lo que hacen acá. ¿Listo? Cuando tenemos en un número binario una coma, entonces empieza 2 a la 1, 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, así, bueno, hasta el número de dígitos que hay. Esta es la representación, es este número grandísimo, menos 58,34 por 10 a la 10. Ahí hicieron una conversión. ¿Cómo se puede pasar de un valor decimal a un valor formato IEEE 754? Entonces, lo primero, el signo. Entonces empieza que el bit de signo es la mantisa, muchachos, es 558, 558,34 y el exponente es 10. Pero a este exponente le tenemos que sumar 127. ¿Por qué le tenemos que sumar 127? Por lo que yo les expliqué, el valor del sesgo. Si en la transformación de IEEE 754 a binario le quitamos 127, pues al revés, le tengo que poner 127. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Este señor lo tengo que pasar a base 2. Este exponente, pues me va a dar 137 en binario. ¿Y cómo queda? Básicamente, miren, bueno, este es el exponente sesgado, como les había dicho, exponente sesgado. Bueno, estoy restando 127, entonces el exponente nos queda entre menos 126 y 127. Y él tiene unos casos especiales. Y por eso en Python existe float de infinito. Los floats pueden tener infinitos. ¿Por qué? Porque los números en punto flotante en formato nos permiten representar estos números en casos especiales. De hecho, tenemos el cero positivo, tenemos el cero negativo, tenemos infinito, tenemos menos infinito y tenemos el valor nulo. O sea, cuando a usted le aparece null, es que se ha establecido acá. Entonces, esto viene pues desde el año 1984, ¿vale? Esto viene desde el año 1984. Entonces, yo tengo un recurso que les ayuda a hacer esto. Entonces, ¿cuál es el valor positivo más grande que se puede representar con este formato? ¿Cuál es el valor positivo más pequeño? ¿Y cuál es el valor de Machine Epsilon? Entonces, el Machine Epsilon es el mínimo valor
que podemos representar. O sea, es el mínimo valor que podemos representar. Entonces, el número positivo más grande, pues sería 3.4 por 10 a la 38. Eso es un número enorme. El número positivo más pequeño sería 1.175 por 10 a la menos 38. O sea, es un número... estos pueden ser positivos o negativos también. Por eso solamente cambiando el bit de signo. Y el caso del Machine Epsilon, que es el número, digamos, exacto más que nosotros tenemos, sería 1.19 por 10 a la menos 7. O sea, eso serían, pues, básicamente las... esto. Entonces, hay unas cosas acá. Operaciones que ocasionan errores de redondeo. Reducir cantidades muy cercanas. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que estas cantidades muy cercanas, digamos 0.7642 menos 0.7641, ¿cierto? Si las restamos, a ver, yo pillé una cosa acá, 2642, 2641, pueden producir, digamos, que de cero. ¿Sí? Realmente esto es, cuando son muy cercanas, nos puede dar cero, ¿sí? La respuesta. Ahorita les muestro el recurso que tengo. Y adicionar un número grande a uno pequeño. Eso es un problema porque a veces pasa que al correr las mantizas se pierden los datos del número pequeño. Entonces, observo. Por ejemplo, sumar 0.4 por 10 a la 4 más 0.0001 por 10 a la 4. Teníamos 0.40001 por 10 a la 4. Este 1 potencialmente se podría perder. ¿Qué pasa? Ustedes suman un número grande con uno pequeño y les da el número grande. Es como si no hubieran hecho nada por la diferencia de bases. Ese es un problema que tienen los representantes número punto flotante. Bueno, entonces, ya para continuar por acá, les voy a mostrar el recurso con que les quería mostrar sobre los números en punto flotante. Smith, por acá lo tengo. Listo. Ya lo encontré. Entonces, pillen y van a ver lo que yo les quiero mostrar. Listo. Deben estar viendo allí la representación en punto flotante, ¿cierto? Deben estar haciendo allí la representación en punto flotante. Y bueno, vamos a representar un número cualquiera. Y miren, esta es la de 32 bits, ¿vale? Esta es la del float. Por ejemplo, les voy a mostrar un error clásico de acá. Por ejemplo, yo intento representar el número binario 0.03, por ejemplo. Y miren, ¿qué pasó? Si ustedes ven, voy a ampliarlo un poco. Miren, ¿qué pasó ahí? No pude representarlo. Resulta que 0.003 realmente en binario es infinito. Realmente yo no puedo tener una suma de 2 a la menos 1 más 2 a la menos 2 más 2 a la menos 3, de tal manera que me dé 0.03. Entonces, pues ya introducí un error. Y ese es un error de redondeo. ¿Sí? Como ustedes lo ven acá, esto es un error de redondeo. Entonces, imagínense, ya metimos un error. ¿Sí? Ya metimos allí un error. Obviamente, si utilizamos el IEEE de 64 bits, vamos a poderlo representar aún más preciso. Pero miren, es muy cercano, pero no es el mismo, ¿sí? Cuando ustedes pueden ver. Entonces, eso es cuando ustedes les aparecen, por ejemplo, que hacen una operación matemática y les aparece un 1 de más o les queda 2,99999, y es por esa razón, ¿sí? Es por esa razón que ustedes tienen allí. Bien, otra cosa que les quiero mostrar es un ejemplo que tengo en C++. Porque pues ese es el que tiene el código que yo necesito. Entonces, vamos a dar un ejemplo en C++. Y miren, este es el caso del float, ¿sí? Entonces, tenemos una función. Vamos a crear un float. El float tiene 32 bits. Y no es recomendable usarlo, ¿sí? No, si ustedes tienen algo de 32 bits, en representación de punto flotante, pues realmente no es recomendado utilizarlo, ¿sí? No es recomendado utilizarlo. Lo segundo es que vamos a utilizar el double, que tiene 64 bits. Y vamos a colocar count precision. Count precision me dice cuántos decimales quiero mostrar. Usualmente lo corta 3, pero yo quiero mostrar hasta 15, ¿vale? Entonces, esto es una sentencia para eso. Y vamos a compilar esto y vamos a ejecutarlo. Entonces, tenemos que más menos o, exe, y esto se llama smallfloat.cpp. Por acá. Bueno,
es que realmente esto debería tener, esto es un void, ¿no? Tiene error. Realmente esto es un void. Claro, porque me está pidiendo retorno. Bueno, muy bien. Y vamos a ejecutarlo. Punto de las. Y miren, con float, miren lo que pasó. ¿Sí? Miren lo que pasó con float en este caso. 3.11, miren. Miren cómo me lo representó. Y la suma, miren cómo quedó. Ahora bien, miren el caso con double. ¿Sí? El primer número, ¿sí? Me lo pudo representar de una forma más precisa. Miren que acá me agregó un error. Y miren que acá con double, pues ya no está ese error, es exactamente el número. Miren acá, que es exactamente el número, y acá, que es exactamente el número. Entonces, para que les quede claro a ustedes, cuando estén haciendo operaciones matemáticas con lenguaje de programación, tratar de utilizar la representación en punto flotante más grande posible, idealmente de 64 en adelante, porque miren, estamos introduciendo unos errores allí, ¿sí? Estamos introduciendo unos errores allí. Entonces, para que ustedes lo tengan allí en cuenta, ¿vale? Bien, muchachos, entonces, yo creo que me queda faltando un pedacito, bueno, eso lo resolveré el próximo miércoles. Entonces, vamos a ejecutar el resumen de esta parte. Entonces, vuelvo al Notion y vamos acá. Vuelvo al Notion. Bueno, entonces, vamos ahora sí a hablar de los errores. Notion, aquí está. Bueno, vamos a hablar de los errores. Bien, eso es lo último que vamos a ver el día de hoy. Me falta un pedacito, como alrededor de unas 20 diapos, pero bueno, eso puedo evacuarlo en la primera hora dentro de 15 días. Y ya con eso, pues, finalizar nuestra parte de errores. Ya los otros temas que vienen son un poco más diligentes, sino que este es muy teórico, porque habla del tema de los errores. Bueno, muchachos, entonces, vamos a hablar de cosas interesantes. Entonces, esperen, yo aquí me cuadro bien y iniciamos. Entonces, lo primero que hablamos nosotros, muchachos, es que lo que ustedes deben tener acá, vamos a hacer un divide. Y vamos a colocar acá los temas. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que ustedes deben tener presente es el hecho de que los números, ¿cómo se representan los números? En el computador. Entonces, ¿cómo se representan los números? Entonces, empezamos. En el caso de los enteros, usamos signo magnitud, que básicamente es, tomamos una cantidad de n bits y asumimos el primero como el sí. ¿Sí? Esto es lo que tienen los famosos enteros, los long, los short, los back. ¿Listo? Son tipos de datos que representan números enteros. ¿Sí? Esos tipos de datos representan números enteros. Ahora bien, vamos a ver que esto tiene un rango, ¿cierto? Asumiendo. Y el rango de trabajo es el siguiente. El rango de trabajo es el rango de trabajo es 2 elevado a 2 elevado a la n-1 negativo, coma, 2 elevado, perdón, 2 elevado a la n-1 menos 1. ¿Sí? Este es el rango de trabajo. ¿Sí? Entonces, ese es el rango de trabajo que tenemos acá. ¿Listo? Ese sería el rango de trabajo. Vamos a pedirle a nuestra IA que por favor nos dé un ejemplo de nuestra IA. Recuerden que la IA es su amiga. Entonces, bueno, de hecho puedo quitar esto. Entonces, démosle a nuestra amiga. Básicamente, dame un ejemplo de signo magnitud de 32 bits. Entonces, vamos a ver qué nos da. Entonces, por ejemplo, 25. Entonces, miren, se representa el número acá y el primer bit es de signo. ¿Cómo sería este número negativo? Pues lo único que va a cambiar es el primer bit va a ser. Bueno, me borró todo, ya que carajo. Pero bueno, ok. Entonces, básicamente, si queremos representar el número 25, signo magnitud, pues el primero viene siendo el signo siempre, ¿no? Entonces, pues eso lo representamos. Y en el caso de los flotantes,
hay que tener en cuenta, hay infinitos de ellos. Tenemos un problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué problema tenemos? Pues que no los podemos representar todos. Y eso nos introduce, ¿qué? Nos introduce un error de redondeo. O sea, básicamente eso nos va a introducir un error de redondeo. Entonces, para que ustedes lo tengan allí presente. O sea, el error de redondeo se introduce porque hay infinitos de ellos. Entonces, para esto tenemos el sistema, tenemos un sistema, ¿cierto? El sistema es, tenemos un bit para signo, tenemos e bits para exponente y tenemos n bits para mantisa. En el caso del float, tenemos 32 bits en total. Para ello usamos un bit para signo, 8 para el exponente y 23 para la mantisa. En el caso del double, tenemos 64 bits, por eso es que lo preferimos. Para ello usamos un bit para signo, 11 para el exponente y 50 y no recuerdo, 53 para la mantisa. Entonces voy a pedir, voy a pedirle a mi IA que por favor me dame un ejemplo de la de el error de redondeos comparando float y double en representación IEEE 754. Deseo que me muestres la conversión de los números y el valor en binario en esta representación. Vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dice la IA. El número decimal 0.1, miren, ese es de 32 bits. Miren. Listo. Continúa writing. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Ah, no, gracias. No quiero. Bueno, pues. Es que, ya, detente, ya suelta y lo hablamos. Muchas gracias. No quiero más, no necesito ayuda. Entonces, miren, el problema del 0.0, miren, este es el tema del 0.1, ¿cierto? Miren, este 0.01, que yo quiero ilustrar acá, ¿cuántos bits tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, no, desde el 1. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Qué pasa? Todo este pedazo se va a perder. O sea, esta última parte la perdemos por la longitud de la mantisa. Y esto nos introduce un error. ¿Sí? Entonces, ven ahí, perdemos esos últimos bits. Porque no nos cabe en la mantisa. ¿Sí lo pillan ahí? O sea, no nos cabe. Entonces, bueno, debo hacer una pseudo aclaración al final. Al primero uno se toma, generalmente es un bit menos que se pierde. Generalmente, pues es una byte, pero este no se pierde. ¿Listo? Sino que quiero hacerlo bien. Entonces, este primer uno recuerden que se obvia. Entonces, es 1 punto eso, ¿cierto? Entonces, si usted observa, estamos perdiendo información de la información de la información. Estamos perdiendo información de la representación del número. O sea que estamos metiendo un error. Imagínense que ya de por sí estamos metiendo un error solo por representar el número en punto flotante. Entonces, ¿cuál es la lección de hoy? No usar floats, ¿sí? Sino usar doubles, siempre y cuando sea posible. ¿Listo? Bien, con esto finalizaría esta segunda parte y arrancaría la última sesión de la parte de la clase, que es aterrizar todo esto en un resumen. Entonces, voy a tener aquí la grabación y ustedes me van a ayudar si me paso algo por encima, ¿sí? Voy a detener.